Señores, gracias por el privilegio de su sintonía y el favor de su atención. Hoy una edición más de su espacio familiar en pocos minutos. Antes de ir a lo que es nuestra costumbre, siempre entregar este espacio a la mano de Dios, hoy tenemos una canción que se la queremos dedicar a nuestro director, al productor ejecutivo de este espacio, que es Martín Almonte, quien todavía está convaleciente y esperamos que él... desde su cama ahora mismo pueda ver un poco su trabajo y pueda también entender en el contexto de esta canción que hemos elegido para hoy. Hoy un día muy especial, un día que más adelante vamos a seguir mirando todo lo que trae en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra iglesia. Y este espacio es un espacio que ha sido concebido para informar, como dice Martín, no desinformar. Así que, por favor, esta canción es para todos ustedes y especialmente para nuestro productor ejecutivo, don Martín. Martín, mejórate. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado. Descansa mi confianza sobre ti.
señores, gracias por permanecer en sintonía hoy. Miren, hoy es un día, decía al principio del espacio, que hoy es un día interesante porque en el 2013 fue seleccionado, fue electo el cardenal Bergiolo de Argentina como obispo, tenía el derecho a participar en la elección y es la primera vez que un papa de esta zona del mundo, de Latinoamérica, es electo. Y hoy se conmemoran 9 años de la asunción del obispo de Argentina, Bergiolo, como su santidad Benedicto. Ahí tenemos las imágenes del momento en el que es proclamado. Ponle un poco de audio, Leo, por favor. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Gracias, Leo. Señores, ese es un momento que todavía a nosotros particularmente nos llena de mucho entusiasmo y este papado hasta este momento ha sido un papa que ha marcado la diferencia y ha acercado la iglesia, ha hecho la iglesia más humana, la ha acercado más al pueblo. Indefectiblemente, los tiempos han cambiado, tenemos un papa latinoamericano, y se ha marcado bastante lo que es nuestra Iglesia Católica en estos últimos tiempos. Y ahora en estos días de guerra, también hemos visto cómo el Papa, en un hecho sin precedente, él mismo se desplaza caminando hasta la embajada rusa en la Santa Sede para tomar conocimiento de lo relevante a la guerra y pedir por la paz de Ucrania. Señores, antes de seguir con temas internacionales, vamos a venir aquí a la República Dominicana a temas más cercanos, más día a día. Como siempre hemos dicho en este espacio, nosotros decimos claramente que creemos en las intenciones del presidente de la República y estamos seguros de que no nos va a defraudar. Luis Abinader, un hombre íntegro, un hombre de familia, está comprometido con el cambio, con un relevo generacional y con un cambio de política, de forma de hacer política en el país. Un cambio que implica no tomar lo que no es suyo, no irse a lucrar del erario. Y eso es lo que ha hecho el presidente hasta este momento. En esta semana que recién concluye, el presidente llega de ese viaje en el que fue a Argentina, fue a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile y ha habido unos comentarios, ha habido una periodista de aquel país que hizo unos desafortunados comentarios que han querido darle matices dominicanos. Realmente son comentarios
propios de esa nación, aplicables a esa nación. Lo que los dominicanos tenemos que ver es que esta administración está haciendo grandes esfuerzos, inmensos esfuerzos, por crear una República Dominicana que se une a las demás naciones de Latinoamérica y estrechamos los lazos. Eso fue lo que se hizo, no salió mucho en la prensa, pero también hubo un acuerdo con Ecuador de transporte, lo mismo hubo en Chile, lo mismo hubo en Argentina. Señores, estamos viviendo en una crisis que recibe esta administración, primero una crisis sanitaria, y luego de esta crisis sanitaria estamos frente a una crisis de carácter mundial, como es el tema de la guerra. Esta guerra inmisericordia contra los pueblos hermanos de Rusia, contra sus vecinos, algo que realmente nosotros deploramos. Pero este presidente ha tomado una administración en medio de una batalla campal, una pandemia, ahora una guerra, un país durante 18 años saqueado, con la designación de un ministerio público independiente que está haciendo un trabajo y se están viendo los frutos. Ahí están las devoluciones de bienes, dinero, carros, villas. Entonces, queremos venir a decir que porque el presidente hace una chanza en la firma o en el encuentro con otro homólogo en otro país, no tiene manejo diplomático, carece de diplomacia. Estos señores que quieren hacer opinión, unas opiniones desfasadas. Estamos en el siglo XXI, estamos incluso en el siglo que han dicho que es el siglo de los presidentes sin corbata, empezando con el caso de Bukele, el caso del presidente de Chile, el nuevo presidente de Chile, Lasso, y el mismo Luis Abinader, el mismo presidente de Ucrania. Es un cambio conceptual lo que ha habido. Ya la política, el manejo del Estado no es como se quería manejar antes, con una rigidez, como que los que estaban ahí no eran humanos, eran por encima de la mortalidad. No, señores, el presidente está haciendo esfuerzos sobrenaturales para mitigar crisis tras crisis, y no son crisis que son generadas por esta administración, son crisis que han sido generadas y heredadas, algunas por el azar, como es el tema de la pandemia y el tema de la misma guerra. Entonces, lamentablemente hay que medirse, cuando usted va a hablar de, como que usted está hablando a interlocutores que no tienen nada en la cabeza. Cree que le están hablando simplemente a personas de a pie. También habemos 2 o 3 que hemos estudiado algo, o sea que eso de querer mofarse, querer satirizar la chanza que usó el presidente en Argentina, realmente lo deja muy mal parado, lo deja en una posición ridícula, porque intentan presentar al presidente como que es una persona que desconoce los procedimientos. Señor, el presidente es un hombre estudiado en las mejores universidades. Entonces eso no es política del siglo XXI, esa es política de hace 2 siglos atrás. En ese mismo orden, mirando todo lo que está pasando aquí en el país, estas necesidades que tenemos los dominicanos cada día, hubieron paquetes de medidas tomadas para evitar el alza de los productos de primera necesidad, un sometimiento de un proyecto de ley que quita por un tiempo los impuestos y aranceles a las materias primas para evitar eso, porque somos país dependiente. Hoy día lo que es la comunidad internacional, ya los países no producen todo, cada país se ha especializado en lo que mejor produce, y República Dominicana carece de productos básicos. Aquí no se hace trigo, el trigo viene de afuera. Aquí no tenemos petróleo. Y todo esto son, por decir 2 elementos, son muchos elementos que impactan la canasta familiar,
Lo mismo pasa con el combustible. El gobierno ha hecho esfuerzos para mantener el precio del combustible, con todo y que el dólar ha sobrepasado los $120 por barril, hechos sin precedentes en la historia del país. Entonces, en ese sentido, estamos bien, estamos bien. En el ámbito nacional, no hemos visto que han querido buscar de donde no hay que otras situaciones de la propia administración, del propio día a día, intentando dar a entender que se está dando un manejo como era la costumbre en la administración pasada. Nada que ver, señores. Eso es en lo que tiene que ver lo internacional, que está impactando a lo nacional, a la República Dominicana. Miren, quiero seguir avanzando y no quiero perder la oportunidad de felicitar a la República de Polonia en la persona de su cónsul honorario, el señor Gustavo Eduardo Vega. Polonia ha demostrado, en medio de esta crisis mundial, de esta atrocidad que está cometiendo Rusia, la Federación Rusa, contra el pueblo ucraniano, ¿de qué está hecha Polonia? Polonia, un país que vivió en carne propia la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue técnicamente el primer país invadido por Hitler. No es así, él había invadido ya dos anteriores, pero el primero que está registrado, el que generó la declaración de guerra, él la vivió y sabe lo que sufre, lo que es el sufrimiento de un pueblo. En ese contexto, Polonia ha demostrado y ha dado cátedra de lo que se llama solidaridad humana, recibiendo a esos ucranianos que salen corriendo a la guerra, hecho que debemos todos los países de la comunidad internacional imitar, incluyendo República Dominicana. El presidente, entiendo respetuosamente que él debe expresarse sobre la posibilidad de dar refugio a esos hermanos ucranianos, como hizo la República Dominicana en la misma Segunda Guerra Mundial, cuando fue uno de los pocos países, por no decir el único país, que abrió albergue y refugio para los judíos que eran perseguidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con una propuesta de recibir 100.000, se recibieron poco menos de 10.000, pero esto demostró la solidaridad del pueblo dominicano y la hermandad del pueblo dominicano al pueblo judío. Y ahí están los resultados de esa acción. Todavía al día de hoy, Israel en sus aniversarios siempre recuerda que República Dominicana los albergó, le abrió las puertas. Lo mismo debemos hacer con el pueblo ucraniano, un pueblo noble, trabajador, y un pueblo que no violentó ninguna norma de derecho público internacional, no le faltó, no ha hecho nada, sino todo lo contrario. Está más que demostrado que es una víctima. Y como tal debemos ser solidarios con él, con esas mujeres, con esos niños que andan buscando refugio, porque los hombres ucranianos también han demostrado que son hombres de verdad, han salido de cualquier parte del mundo y han ido a su país para tomar las armas, para defender su patria. Lo mismo creo yo que pasaría aquí en la República Dominicana, porque muchos estamos dispuestos a hacer que se respete siempre el Estado constitucional y que se respete la soberanía nacional. Señores, una semana un poco triste también, Leo, para que me apoyes con algo de Patricia. En esta semana, luego del accidente, de la estadía en los centros médicos, Patricia Esquaciasti pasa a los brazos del Señor. Una dama, conocimos a su ex esposo, a Franklin, la conocimos en actividades que hizo con Diomaris La Mala. Una obra que presentaron en el Teatro Nacional. Es muy triste ver
que esté pasando esto. Ahí tenemos unas imágenes, un reconocimiento que le hace el Ministerio de Cultura a Patricia. ¿Qué te digo de la Patricia? Todas las artes, dramaturga, hizo cine, hizo teatro, hizo baile, hizo danza. Y por un hecho que todavía no está esclarecido, pero que aparentemente es un hecho no voluntario, con algo de soberbia, pero no voluntario, su amiga de infancia la golpea con el vehículo. Algo realmente muy triste, que le causó la muerte. Nuestras más sinceras condolencias para su familia, para sus allegados, solidaridad con ellos, y que siga bailando en el cielo, Patricia. Pues sí, Leo, mira, otra noticia también un poco triste es la muerte del pelotero Odalis Pérez, quien en su casa fue encontrado muerto, desnucado aparentemente sufrió un infarto, al caer se golpea la cabeza, etcétera, etcétera. Dicen algunos, aquí todo es especulación, que él había sido afectado por el virus, el Omicron, el COVID, algo le había pasado. Señores, aquí hay que estar claro que el virus del coronavirus, en sus distintas variantes, deja secuelas. Si usted ha sido afectado, si usted fue afectado, saque un momento para hacerse algunos chequeos preventivos, acérquese a un médico, que le hagan uno que otro chequeo, porque esta enfermedad, este virus tiende a cualquier dolencia, cualquier padencia que usted tenga, ahí él se encarga de aumentarla. Ataca riñones, corazón y ese tipo de cosas, y sería muy importante que todos le dediquemos un poquito de tiempo a ver este tipo de padencias que deja la secuela que deja el virus en el cuerpo. Odalis, un pelotero joven, muy joven, jugó con las Estrellas Orientales, mi equipo. Es muy lamentable, así que nosotros también nos unimos al dolor de su familia, le deseamos conformidad y fortaleza, y aprovechamos la oportunidad para llamar la atención de nuestros amables televidentes de que deben ponerle atención a su salud. Señores, vamos a ir a la primera pausa comercial y cuando regresemos seguimos con más. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza.
Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, gracias por permanecer ahí en sintonía. Miren, decíamos hace un momento que el presidente hace esfuerzos por acercar la República Dominicana a los demás países de América y del mundo. Y se hacen esfuerzos por demostrar que la República Dominicana es un país con mucho potencial, con mucho que dar todavía a la comunidad internacional y a los mismos dominicanos. En estos días circulan en las redes sociales, Leo, tenemos las imágenes ahí de la embarcación de uno de los hombres más ricos del mundo, de Jeff Bezos, que está aquí en la República Dominicana, incluso bailando en centros nocturnos de la Romana. Esto al principio lo vemos como algo irrelevante, algo que no tiene. Aquí están las imágenes de ese hombre tiene una embarcación multimillonaria, impresionante, con helipuerto y de todos. Uno de los hombres más ricos, está entre los 5 primeros hombres más ricos del mundo. El que este tipo de visitantes estén en la República Dominicana, personas que normalmente van a los lugares más exóticos del mundo, al Jersey, a Mónaco, a todos los países, y que estos vengan a la República Dominicana, eso indica el posicionamiento que tiene nuestro país en el mundo. República Dominicana está vista en el día de hoy como un destino de alto turismo y un destino de inversión, un país donde hay seguridad jurídica para usted poder hacer negocio. Es por eso que usted está viendo cómo inmediatamente se abre la oferta de poder venir los inversionistas para ese proyecto de Pedernales, de Bahía de las Águilas, ese desarrollo inmobiliario que está preparando el gobierno, que es impresionante. Acuden todos los inversores de primer nivel del mundo. Entonces, es indiscutible que cambiaron las cosas. Anteriormente eso no se podía hacer, porque aquí todo el sector hotelero sabía que para usted poder hacer algo en el sector turismo, había una cantidad de trabas y de compromisos que usted tenía que asumir que no estaban en la ley. Para decirlo de una manera muy ética, de una manera muy limpia, muy transparente. Esos son de los esfuerzos que está haciendo el país. Y la presencia de Jeff Bezos en nuestro país, eso es lo que nos dice. Que las cosas son distintas, que vamos caminando por buen rumbo, que lo que tenemos hoy en el Palacio Nacional es una persona que está viendo el país con otra visión, con la visión de que se desarrolle, y que se desarrolle con lo que tiene que desarrollarse, con inversión extranjera, con nuevos proyectos que traigan mano de obra. Y la presencia de ese señor aquí, indiscutiblemente, que los inversores y ese nivel no solamente van a los destinos solamente a divertirse, andan haciendo sus estudios, sus investigaciones a ver qué se puede conseguir en cada uno de estos lugares. Así que es sumamente bueno saber lo que está pasando. Miren, se me escapó ahorita decirle que lo que está pasando en Ucrania no debemos dejar de atenderlo. Lamentablemente es preocupante. A mí personalmente me preocupa mucho. La OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, ha manifestado su preocupación. Recordemos que Ucrania tiene plantas de energía atómica. En esta semana los rusos tomaron la planta más grande que tiene Ucrania de energía atómica, pero ahí también está el desastre de Chernobyl, y fueron bombardeadas cerca las plantas de energía atómica. Esto pudiera generar una nueva Chernobyl, y el potencial que generan
una planta de energía atómica, el costo de la producción de energía, la garantía de la estabilidad del servicio, es algo que está aquí en América. México tiene, Argentina tiene, Brasil tiene. Pero en el caso de estar frente a un conflicto, esto no se había tomado en cuenta, esto no se había visto. Para esto no hay un precedente. Y es algo que, si calculan mal un bombardeo o se hace un mal cálculo, pudiera tener repercusiones mundiales. Las mismas que ya tiene la guerra. Pero estos son de los elementos que debemos evitar, que debemos tomar muy en cuenta y estar viendo cómo va el desarrollo de ese genocidio que están haciendo la Federación Rusa. Algo que realmente lamentamos muchísimo. Señores, manteniéndonos en el ámbito nacional, en los últimos días estamos siendo afectados por una vaguada terrible que ha llevado inundaciones a unos que otros sitios, ha demostrado que hay sectores que se ha solucionado el problema fluvial, como es el caso de buen amigo Fello Suberví, que está trabajando con el saneamiento de cañadas, la de Guajimía y otras más por aquí, pero falta mucho por hacer. Pero 20 años olvidada la clase más pobre del país, indiscutiblemente en 2 años no se puede solucionar todo, o sea, necesita de un trabajo. Y en ese contexto quiero retomar lo que la semana pasada empecé a expresarle, a plantearle el porqué de la reforma constitucional que todos los partidos de oposición la están satanizando. Es una reforma constitucional en la que el presidente de la República se va a quitar de las manos el poder designar al Ministerio Público. Ese Ministerio Público que al día de hoy ha demostrado su independencia. Yo no comulgo mucho con una que otras acciones del Ministerio Público. Yo quizás soy muy legalista y me declaro esclavo de la ley. Entiendo que las cosas hay que hacerlas rajatabla, como dice la norma, pero hay más luces que sombras. Ese Ministerio Público que ha demostrado su independencia, porque no es como independiente, entre comillas, no, señores, independiente. Miren, hay un hecho que marca lo que es un Ministerio Público independiente para que ustedes lo recuerden en el pasado cercano. Hubo un caso de unos jóvenes en Santiago que defalcaron la aduana, que traían tanques con dinero, incluso hasta con armas y cosas, contrabando, algo sin precedentes, y fueron sometidos a la justicia. Entre ellos estaban los hijos de uno que otro de los que hoy en día están sometidos. ¿Y quién fue el Ministerio Público que sometió a esos jóvenes en Santiago? Fue la magistrada Jenny Berenice, que los sometió. Y ahí hubieron presiones de todo tipo. Habían hijos de miembros del Comité Central. Y no hubo forma, de manera responsable, se preparó, se instruyó un expediente fulminante contra ellos y se presentó acusación y se pidieron medidas de coerción y todo eso. ¿Qué acabó con ese expediente? ¿Qué pasó con ese expediente? Bueno, como la justicia no era independiente, de manera sorpresiva, la titular del Ministerio Público de Santiago, a la sazón, Jenny Berenice Reynoso, fue promovida, le dieron un ascenso, la trajeron al Distrito Nacional. Ministerio Público titular del Distrito Nacional, la sacaron de Santiago. ¿Y qué pasó con el expediente? ¿Qué pasó con el expediente de los muchachos que defalcaron la aduana? Señores, no pasó nada. El expediente se diluyó en los tribunales. Los muchachos, incluso muchos, volvieron a sus trabajos. Y no hubo un condenado con un expediente que estaba perfectamente estructurado.
tenía todos los elementos de prueba. Y ese expediente en Santiago, ¿qué pasó ahí? Ahí obró un ministerio público independiente, el que sustituyó a la magistrada Berenice. No, señores. A eso es que se refiere el Ejecutivo, a Luis Abinader, cuando dice que necesitamos un ministerio público que esté independiente, que no pueda tener las presiones que puede tener de parte del Ejecutivo, como ese traslado, porque eso lo puede hacer. Por eso se declara en algunas normativas la inamovilidad de un juez. Pero no pasa lo mismo con el Ministerio Público. Entonces, al presidente plantear la necesidad de blindar el Ministerio Público es porque nuestra Constitución, como lo hemos visto aquí, prevé la independencia administrativa y la independencia operacional del Ministerio Público, pero no así la designación del Ministerio Público. No así la designación del Ministerio Público. Cosa que es una barbaridad. Cosa que es una barbaridad. Nosotros entendemos que no es la forma más viable de hacerlo. Debe ser que la elección de esto sea de una manera democrática. En otros países el Ministerio Público se elige. La elección del Ministerio Público es una elección de voto directo. La relevancia que tiene esta figura. Entonces, en este país, es primera vez que un presidente quiere reformar la Constitución, no para beneficiarse, sino todo lo contrario, para debilitar sus poderes. Ese Ministerio Público que también tiene un asiento en el Consejo de la Magistratura, un asiento que se lo puso el expresidente Leonel Fernández como una forma de poder controlar el Consejo de la Magistratura, porque si él es que designa el Ministerio Público, entonces ya él tiene otro voto. Y encima de eso se agencian la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el control del Consejo. Entonces la justicia está en manos de un partido político. Entonces todo esto tenemos que verlo, y tenemos que verlo en el correcto contexto de lo que está pasando. Estamos en una administración que no quiere una reforma constitucional para beneficiarse, sino todo lo contrario, para dejarle la garantía, dejarle el legado al pueblo dominicano de que no va a poder venir a instalarse la impunidad en el Palacio Nacional y desde aquí a las demás entes estatales. Eso es lo que se quiere con una reforma constitucional. Entonces, todos aquellos que han sido presidentes han reformado la Constitución para su beneficio. Y está ahí. Leonel Fernández dice que no se benefició. Sí se benefició porque usted se agenció el Poder Judicial al hacer que el Ministerio Público tuviese un asiento en el Consejo de la Judicatura, de la Magistratura, perdón. Entonces, eso es parte de la verdad, que a veces queremos ocultarla. Ese Ministerio Público que incluso nosotros los abogados planteábamos, como en otros países, que el presidente del Colegio de Abogados debía tener un asiento en el Consejo. Se coloca un asiento, así sea con voz pero sin voto, de forma que un tercero que no se pueda controlar en principio, porque en los últimos tiempos los abogados hemos estado muy mal representados, vergonzosamente representados, indecentemente representados, pero llegarán tiempos mejores también a lo que son los gremios, porque si desde la administración pública todo estaba siendo corrompido, ¿cómo no se van a corromper los gremios? Todos los gremios profesionales están corrompidos. Esa corrupción llegó a permear hasta el sistema cooperativista nacional. Señores, esa es la verdad de una reforma constitucional que va a beneficiar a todos los dominicanos, sin más, sin menos. Antes de ir a la próxima pausa, la senadora Ginette Burnigar sometió en esta semana un proyecto de ley al Senado de la República en la que ésta pretende cambiar o hacer una modificación a la ley 7070 que rige la Autoridad Portuaria Dominicana. En dicha normativa pretende tocar básicamente o solamente
la estructuración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana. Nosotros vemos con buenos ojos la iniciativa de la legisladora, por demás una legisladora de una provincia costera que tiene un puerto, hoy día uno de los puertos, una provincia que tiene los puertos más importantes, tiene 2 puertos de crucero y un puerto comercial, está muy vinculada al quehacer marítimo portuario, pero nosotros entendemos que ya está bueno de parches. Esa ley 70, que es del 1970, tiene aspectos ya que chocan incluso con nuestra Constitución y aspectos que un simple parche de corregir la parte del Consejo de Administración está corta. O sea, ya no es necesaria. Incluso un Consejo de Administración que su ley fue modificada también sobre el Consejo de Administración, dando la participación de sectores privados. Eso es una práctica que se usó por los 80, en la que se intentó ponerle contrapesos a la administración pública porque se hacían desastres. Pero ya hoy día esos contrapesos en los consejos de administración no son necesarios. O sea, tener representantes de las asociaciones industriales, asociaciones comerciales, cámaras de comercio en los consejos de administración, ya eso es algo que no es viable. Es algo que a los ojos de la Constitución 2010-2015 no representan nada. ¿Por qué? Porque son aspectos que ya la legislación le permite a usted combatirlo. Ahí está el Tribunal Superior Administrativo, en el cual tenemos ejemplos vivientes. El mismo director de la policía fue puesto en retiro de manera irregular por un decreto del Ejecutivo y el tribunal le revocó el decreto y reinstauró a ese general en su posición y hoy día es el director general de la policía. Lo mismo pasa con normativa. El Ministerio de Industria y Comercio, muchísimas direcciones emiten resoluciones, emiten decisiones administrativas que son de ejecución, las suspenden en la ejecución con una medida cautelar anticipada o ordinaria y luego con un recurso administrativo es derogada. La administración, eso pasa con aduana, con impuesto interno, con todos los ministerios, las direcciones de este país. O sea que ya la clase empresarial, la clase industrial, tiene elementos con los cuales defenderse, pero peor aún, cuando usted es miembro del Consejo de Administración de un ente estatal, usted está bajo los principios de la ley del artículo 148 de la Constitución, porque si en ese consejo usted vota a favor o en contra de una resolución, esa resolución violenta derechos o causa daños a terceros, entonces usted fue parte del órgano que tomó la decisión. Entonces ya no es necesario que usted haga eso. Entonces yo invito a la buena amiga Ginette Burnigal, una legisladora con experiencia de muchos años en el Congreso, ha estado en las 2 cámaras, a que mejor proponga una modificación integral a la ley 7070 de la autoridad portuaria que rige los puertos, porque dicha ley ha ido desfasando, se ha quedado en un desfase propio del avance de las mismas instituciones jurídicas del país, y no hacer un parche, porque los parches no son buenos. Ya estamos cansados de parches, ya se han hecho trabajos muy serios como la ley de comercio marítimo, la ley de aduana, la ley de turismo náutico. Entonces sería buen momento para que ella inicie un trabajo sobre la ley 7070. El director ejecutivo, Jean-Luis Rodríguez, el director ejecutivo actual, Jean-Luis Rodríguez, puede prestarle perfecta asistencia en cuanto a cuáles son las necesidades de la institución a los fines de lograr, no sin menospreciar sus atribuciones constitucionales como legisladora de poder hacer el sometimiento de la norma, pero lo que les rogamos es que la haga más amplia, que así tendrá mejores frutos y hará un mejor servicio a nuestra patria. Señores, vamos a la segunda pausa y última antes de la parte final del espacio.
Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, gracias por permanecer ahí en sintonía. Ya vamos a la parte final, que no queremos en estos minutos, queremos referirnos a ese Ministerio Público que está haciendo colaboraciones con organismos internacionales, como es el caso del FBI, en el que en esta semana que termina salen 2 operaciones increíbles. Está la Discovery, como le han designado el Ministerio Público, donde agarran estos jóvenes, los llamados chisperos, los que hacían fraude con tarjetas de crédito por internet, que hacían montaje de imágenes, que suplantaban identidad, que saqueaban las tarjetas de crédito. Era algo que se sabía a voces, o sea, era algo que en todas las esquinas se veía, un grupo de jóvenes que no tenían la forma de justificar los fondos que tenían, del dinero que exhibían, incluso en redes sociales, con el famoso tirar el dinero para arriba o aparecer con pacas de dinero en la mano, cosas que están dañando a la sociedad dominicana, porque los jóvenes de trabajo veían a estos rufianes exhibir impunidad, exhibir que no le pasaba nada. Todo el mundo sabía que estaban haciendo cosas ilegales, que no era posible algo legal, y no pasaba nada. Señores, esas personas tienen, desde la administración pasada, tienen más de 8 años operando, y el Ministerio Público no hacía nada. Este Ministerio Público, en colaboración con el Buró Federal de Investigación, el FBI, lanzó la operación Discovery, y ha sido un ciclón batatero en los barrios. Ha acabado, se ha llevado, y van a ser extraditados muchos de estos, una cantidad impresionante de bienes, pero una cosa que da miedo, una cosa que da miedo. Entonces, con esto el Ministerio Público, lo que era un clamor popular, fue atendido. Pero otra noticia del Ministerio Público de esta semana impresionante fue la llamada Operación FM, de lavado de activos, en la que incluso una ex congresista aparece sindicada en esta operación.
Señores, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo los padres se atreven a poner a sus hijos en operaciones de este tipo? Ahí salen nombres de personas que son conocidas en la opinión pública. Es que han pensado que realmente no iban a haber consecuencias. Era que estamos viviendo una sociedad que no tenía límites. Una sociedad en la que usted podía, si pertenecía al comité político, el comité central del partido, usted podía caminar sobre las aguas. Porque son movimientos, operaciones de fácil reconocimiento por los volúmenes. Porque como un joven que nunca ha tenido empresa ni negocio, ni ha participado a nada, de repente usted lo ve en un Ferrari, o en un Porsche, o con los dos, o con negocios millonarios. Entonces, esta semana la sociedad dominicana tiene que sentirse altamente satisfecha con las acciones del Ministerio Público. Y esperamos ver entonces el desarrollo en los tribunales de este expediente para que se pueda seguir llevando la señal de que esto cambió y de que van a haber consecuencias y de que la sociedad dominicana ya está harta de tanto abuso, de tanto robo sin sanción. Pues nada, señores, con estas últimas informaciones llegamos a la parte final del programa, nuevamente pidiéndole a Dios por la pronta recuperación de nuestro productor y compañero de espacio Martín, nuestra compañera Yani Firpo no está hoy con nosotros, está en asuntos familiares, también pedimos porque pronto se reintegra el programa, aunque simplemente es algo pasajero que tiene. Y a ustedes le agradecemos el favor de su sintonía de todas las semanas. Si Dios y ustedes lo permiten, la próxima semana estaremos aquí con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.